Continuamos en Telenosotros y este verano tiene unos cuantos condimentos. Nos tenemos que cuidar del coronavirus, alcohol en gel, tenemos que llevar barbijo, pero no nos tenemos que olvidar el repelente. En Pinamar hay una invasión de mosquitos que es realmente tremenda. Estamos en contacto para entender un poco más de todo este fenómeno con el director de la carrera de gestión ambiental de UADE. Hablamos de Inti Bonomo. Hola Inti, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Inti, contanos, ¿a qué se debe de golpe esta gran cantidad de mosquitos? Bueno, tiene que ver con las lluvias que hubo hace algunos días, digamos, el proceso de nacimiento de estos mosquitos se ve dinamizado cuando hay mucha lluvia y mucha humedad. Entonces, esencialmente lo que hubo fue una explosión poblacional de los mosquitos hace unos días y bueno, con el correr de los días debería empezar a ir disminuyendo cuando los enemigos naturales de los mosquitos, los anfibios, algunos reptiles, empiecen a comérselos. Uh-huh. ¿Hay dos horarios donde los mosquitos pican más? Sí, depende mucho digamos, del lugar y la cepa de mosquito que estemos hablando, la especie puntual de mosquito que estemos hablando. Se habla de que el atardecer es una hora que tenemos que esperar, pero eso varía, digamos, varía mucho de acuerdo a la especie y al lugar y al clima también que haya. Uh-huh. ¿Es verdad que si usás perfumes que tal vez sean un poco más dulces, sos más propenso a que te piquen los mosquitos? No, mirá, que digamos, evidencia científica de eso yo la desconozco. La verdad es que me cuesta pensar que algún aroma pueda atraer a los mosquitos en general los atrae otras cosas. Recordemos que las que pican en este caso son las hembras en general, ¿sí? Que son las que necesitan la sangre para poder luego reproducirse. Uh-huh. Y en realidad vos decís son otros factores los que atraen a los mosquitos. ¿Cuáles serían? No, depende mucho, digamos, hay varias situaciones en las que se ha hablado de cierta dieta, de cierto tipo de piel, pero la realidad es que hay muy pocos estudios científicos que lo hayan comprobado esto. Uh-huh. Son más mitos urbanos que, bueno, yo también como hombre en esta sociedad a veces uno los tiene en la cabeza, pero la realidad es que evidencia científica de eso hay muy poquito. El típico caso de decir, a mí me pican todos los mosquitos y al lado hay otro que dice, no, a mí jamás en la vida me pica ninguno. Y hay que ver si exactamente, hay que ver si efectivamente fue así, si no es que una persona es más sensible o está más atenta a percibir esas picaduras. Por ahí los pican la misma cantidad de mosquitos, pero a uno lo afectan más. Eso sí, depende mucho del metabolismo de cada uno, ¿no? Claro. Digamos, hay gente que les pica el mismo mosquito y no le pasa nada, y hay gente que directamente es alérgica y tiene una roncha que le puede llegar a causar alguna clase de problema. Exacto. Vos sabés que el año pasado se descubrió en Pinamar que está el mosquito transmisor del dengue. Esto ha traído una gran preocupación para todos y obviamente por todos los medios queremos evitar que esto suceda, digamos, que llegue el dengue a nuestra ciudad. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los cuales esto pueda suceder? Mira, es interesante la pregunta porque hay una cuestión nueva, ¿sí? En realidad vieja, pero que está empezando a aparecer los efectos, que es el cambio climático. El cambio climático, las fronteras de temperatura y de precipitación que tiene todo el mundo, digamos, ¿no? Y particularmente en Argentina. Y eso implica que cada vez hay más temperatura, digamos, la barrera que antes frenaba el dengue se está corriendo para el sur. Es decir, cada vez va a aparecer el Aedes aegypti, que es el vector del dengue, va a aparecer más hacia el sur. Y es efectivamente lo que están viendo en ciudades como Pinamar, pero también preocupaciones que están empezando a aparecer también al sur de Buenos Aires, Neuquén, etcétera. Esto es por el cambio climático y es una situación que va a profundizarse, ¿no? Que va a volver a la normalidad, ¿no? Eso hace que, bueno... Sí. Eso hace que ahora el dengue, que era preocupación antes del litoral o del norte del país, ahora ya en Buenos Aires es una realidad muchos veranos y bueno, de a poquito se va a ir, lamentablemente la costa argentina también es factible de que empiece a ser un problema. Claro, en realidad en Pinamar, como el resto del país, se está haciendo muchas campañas de prevención, viste esto de no dejar cacharros con agua y hacer un montón de cuestiones.
Y uno se pregunta si la fumigación colaboraría para que todo esto no suceda, si podría ser una herramienta más. Mira, la realidad es que la fumigación se ha demostrado muy poco efectiva. Es decir, que las consecuencias en la salud de la fumigación superan los beneficios de realizarla, porque es muy poco efectiva, porque imagínate que para llegar a un cacharrito en donde hay unos huevos de mosquito, unas larvas de mosquito, ¿cuánto tenés que fumigar? Claro. Es muy difícil que llegue al lugar donde tiene que llegar y lo más probable es que nos fumemos todo el químico nosotros, las personas, y el mosquito quede ahí tranquilamente. Por eso se hace mucho hincapié en el descacharreo, ¿no? Recordemos que los huevitos de los mosquitos pueden estar meses en el agua, ¿sí? Así que la invasión de mosquitos va a salir de los huevos que ponga este brote en los distintos cacharros. Así que si nosotros volteamos los cacharros, no va a haber que ponerse repelente y por más que llueva no va a haber mosquitos. Ese es el secreto, digamos. Perfecto, bien, fantástico. Bueno, atención con esto y además no solo es sacar el agua, sino limpiar, ¿no? Todos estos elementos. Sí, ocurre que los huevitos son muy chiquititos, entonces de repente al sacar el agua pueden quedar, en general, dependiendo de la especie, ¿no? Pero particularmente en la Aedes aegypti, los huevitos se posan en el recipiente, en el borde del recipiente. Entonces, si llueve, ahí es cuando el agua toca los huevos y ahí detectan que es el momento de eclosionar. Entonces lo que ocurre es que si nosotros simplemente sacamos el agua, pueden quedar los huevitos adheridos a la pared. Perfecto. Por eso depende mucho el tipo de recipiente. Digamos, si es algo que voy a estar llenando habitualmente con agua, sí conviene lavarlo, como puede ser, no sé, el cosito para que beban las mascotas, esas cosas, claro, sí conviene lavarlas. Exacto. Inti, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, saludos a ustedes, chau, chau. Hasta luego. Prevenir el dengue es una de las tareas que tenemos en este 2021 y sobre todo en esta zona de Pinamar, donde se encontró el mosquito transmisor de esta enfermedad. Así que le agradecemos muchísimo a la gente de UADE y a Inti Bonome, que es el director de la carrera de Gestión Ambiental de la universidad. Vamos a noticias regionales y enseguida tenemos más Telenosotros.